Gracias, Pedro. Mónica, amigos, muy buenas noches. Arrancamos el comentario político y no son nada buenas, ¿no? Bueno, como siempre, finalmente, cuando hacemos el comentario político. Hay, digamos, un run, una postura de un tiempo a esta parte respecto de la toma de instituciones, ¿no? La parte de un copamiento. Hay que decirlo también, ¿no? Grupos que estuvieron cómodos en el gobierno de Pedro Castillo y que ahora tienen una postura, ¿no? Claramente distinta respecto de la que tenían en ese entonces. Pero sí, se habla efectivamente de una toma de las instituciones. Se habló primero del Tribunal Constitucional, luego la denuncia e inhabilitación a la exfiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Creo que son finalmente, ¿no?, cosas distintas. En el Tribunal Constitucional, a mí no me gusta la conformación del Tribunal Constitucional y desgraciadamente en los últimos fallos, si se quiere, en la cual se vinculaba a quienes nombraron a los miembros del TC, sí parecía que efectivamente los nuevos miembros del Tribunal Constitucional respondían, más que a sus conceptos jurídicos, finalmente a satisfacer, hacerle un guiño, ¿no?, a aquellos congresistas, a aquellas posturas de los congresistas que los habían nombrado como magistrados del Tribunal Constitucional. Pero finalmente, esa es un poco la regla de juego. Lo mismo fue cuando en el gobierno de Ollantumala se tuvo a bien elegir a estos magistrados del Tribunal Constitucional que tenían claramente una postura que en el momento donde las papas quemaban, como por ejemplo fue el tema del cierre del Congreso, la disolución del Congreso por parte de Martín Vizcarra, tuvieron una posición 4-3. Es cierto que no definieron absolutamente para el futuro, pero le dieron el visto bueno. Hablo en ese momento de Eloy Espinosa Saldaña, Marianela Ledesma. Pero bueno, dejemos finalmente ese tema y esperamos que el Tribunal Constitucional en un futuro comience a fallar, sobre todo con argumentos jurídicos más potentes y no que pueda parecer que le devuelve el favor a aquel Congreso que lo eligió. Recordemos además que este Congreso se va en el 2026 y la mayoría de esos magistrados creo que se van a quedar. Pero ¿por qué hago este preámbulo? Porque desgraciadamente hay actitudes que le dan la razón a aquellas voces que hablan de un copamiento institucional, que las fuerzas conservadoras se quieren tomar el poder, es el fujimorismo en alianza con el serronismo en el Congreso. Bueno, yo no creo que hay eso. Y creo que si uno revisa, ¿no?, someramente, por ejemplo, el último libro, no me acuerdo, creo que es con Barnechea a la Limón, o es un artículo, perdón, de Alberto Vergara, habla de que efectivamente no hay políticos fuertes, no hay partidos políticos fuertes. Desde mi punto de vista, no hay pues un liderazgo, un grupo que se quiere tomar el poder, que se está copando todo y que aquí va a armar una dictadura como finalmente le provoque. Eso no hay. Más bien lo que hay es debilidad de actores políticos y lo que hay, como lo escribió Jaime Daltado en una columna, es una guerra de represalias. Y en esa guerra de represalias, esos poderes, de alguna manera, no atomizados por aquí y por allá, lo único que quieren es venganzas. Lo único que quieren es tomar represalias por lo que en un momento se sintieron, ¿no?, atacados o sometidos por lo que en un momento se llamó el caviarismo. Y ahora es el momento de vengársela con todos. Junta Nacional de Justicia, caviar, hay que romperla. ¿Cómo se llama? Zoraida Ábalos, lagarta, caviar, hay que destituirla. Y viejo, vamos piano, piano. Esa guerra de represalias simplemente habla de la mediocridad que tenemos en nuestro país, del nivel tan bajo que hemos llegado en la política. Voy a centrarme ahora en la Junta Nacional de Justicia y ponme la foto porque hay desde el Callao un monito con metralleta. Y no es la primera vez. Y sigue, claro. Y hay gente, pues, no, dentro de la estupidez nacional que la aplaude, qué congresista, qué valiente, qué cojones. Y así no vamos a ningún lado, viejo. La denuncia que ha presentado contra los 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia es un papelón. Es un mamarracho, pero claro, hoy la política se ha judicializado. Y el mamarracho que se presenta en esta denuncia inmediatamente la coge la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que también tiene un conflicto de intereses notable. Porque aquí no me voy a olvidar que yo le he criticado, cuando le he saludado en las cosas buenas que ha hecho, también le he criticado porque tiene a la hermana todavía con una serie de preguntas. Tiene una hermana que IDL Reporteros abiertamente le saca preguntas que son válidas, como por ejemplo, cómo así se construyó un edificio en un terreno, cómo logró el dinero, cómo así tiene tantas propiedades. Lo mismo que yo me pregunto sobre Rafael Vela, pero eso sí nadie lo quiere decir. No, cojonudo, fue un tema de una herencia. No preguntes, tú cree nomás.
Pero ese es el doble rasero con el cual se miden las cosas. Entonces, la fiscal de la Nación toma alegremente, primero, la denuncia constitucional, que repito, es un mamarracho. Es una guerra de represalias. Hay que decirlo abiertamente. Yo aquí he sido crítico de la Junta Nacional de Justicia y lo sigo siendo. Así como el TC no me gusta, la Junta Nacional de Justicia me gusta menos. Y aquí he criticado que la Junta Nacional de Justicia también cometió irregularidades que seguramente eso se tendría que investigar y sancionar. Como por ejemplo que hayan incumplido su propio reglamento y hayan mantenido a una persona que pasaba el límite de la edad. Ellos mismos interpretaron, no, una interpretación auténtica, y ellos dijeron que no pasaba nada, que esa, ni siquiera recuerdo su nombre, esa magistrada tenía que seguir en la Junta Nacional de Justicia. Entonces no se trata de defender a la Junta Nacional de Justicia, se trata de ponerle el foco, ponerle los reflectores a lo que claramente es una guerra de represalias que no tiene sentido jurídico, que no tiene sentido constitucional y que no tiene sentido político. Esto es politiquería pura y dura. Y sobre todo cuando se intenta cortarle la cabeza a 3 magistrados de la Junta Nacional de Justicia por un run. Y además por un Congreso, porque yo diría, Patricia Chirinos, ¿no le has puesto todavía una denuncia constitucional a tus socios los mochasueldos? ¿No le has puesto una denuncia constitucional a los niños? O sea, para unas cosas hay que ver la bravura. ¡Qué cosita! Hay que ver la bravura, pero para los otros, otorongo no come otorongo. Entonces, guarda la metralleta y finalmente comienza a hacer política de verdad. Es un mamarracho ese. Guerra de represalias. Y no es la primera vez que lo hace Patricia Chirinos. Y no solamente eso. Ayer saca la denuncia finalmente, y les voy a contar de qué trata ahorita, contra 3 magistrados de la Junta Nacional de Justicia, que repito, no me gusta absolutamente nada, pero lo que han hecho, o lo que hay hasta ahora, por ningún motivo es para una denuncia constitucional. Esto claramente en una subcomisión de acusaciones constitucionales se caería. Pero no es el caso en nuestro país, porque sabemos que este Congreso es un adefesio. Y repito, no quiero generalizar, pero vaya que hay que empezar a hablar del Congreso, porque con los votos se logró la salida de Soraya Ábalos, que nadie hay que defender. Pero, por favor, un poco de sindéresis. Te puede no gustar, te puede parecer una fiscal para el olvido, incluso denuncias de cómo llegó a ser una fiscal suprema, pero no la puedes sancionar por una cosa que te parece que habría faltado a. Y si lo de Soraya Ábalos es cuestionable, esto de la Junta Nacional de Justicia no tiene ni pies ni cabeza. Pero, nuevamente, es el Congreso de los mochasueldos, es el Congreso de los niños. Y en ese Congreso puede pasar cualquier cosa. Puede salir cualquier cosa a ese Congreso. Y claro, le da en la yema del gusto, ¿no? A opinadores, medios de comunicación, uy, el copamiento, se viene una fuerza oscura, que por aquí, que por allá. Eso no hay. Pero sí hay que decir las barbaridades y estas cositas de tener una metralleta y querer dispararla como dé lugar. ¡Qué valiente! ¡Qué cojones! ¡Qué valiente! Así estamos en la mediocridad en nuestro país, el cacacenismo en su máxima expresión. Y, repito, la fiscal de la Nación está siendo investigada por la Junta Nacional de Justicia, inmediatamente acoge una denuncia ciudadana y va sobre lo mismo que va la congresista Patricia Chirinos. Pero decía más, porque Patricia Chirinos ha denunciado a 3 magistrados de la Junta Nacional de Justicia por supuestamente haber presionado al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que en un pleno de los miembros de la Corte Suprema saquen un comunicado a favor de Soraya Ábalos, cosa que no se dio. ¿Ok? La Junta Nacional de Justicia sacó un comunicado, y además un comunicado que no me gusta, porque ven la misma línea de, ¿cómo se llama? Salas Arenas de la Junta Nacional de Justicia. Lloriqueo, victimización. No hay que lloriquear ni hay que victimizarse. Hay que hacer simplemente su chamba. Y no decir, ay, me han amenazado de muerte. Eso no es una amenaza de muerte lo que pasó con Salas Arenas. Es una estupidez de la pestilencia que debería efectivamente ser sancionada. Pero mucha gente que reclama ahora no tuvo la misma actitud cuando otros grupos hacían exactamente lo mismo, peor que lo que hace la gente de la resistencia actualmente. Pero bueno, es el doble rasero. Volvamos a este tema. La Junta Nacional de Justicia saca un comunicado y Patricia Chirinos se arrebata más, ¡pum!, recarga la metralleta y dice, bueno, ahora voy por todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, y busca efectivamente que no habrían cumplido en hacer unas presentaciones ante el Congreso de la República que la ley lo ordena. La pregunta sería si es que el Congreso se lo debió exigir. Si es que hay alguna comunicación que el Congreso de la República le haya dicho, oye, ustedes tienen que venir acá, o es simplemente una manera, como me ha respondido el comunicado de prensa, la Junta Nacional, bueno, pues yo saco nuevamente la metralleta y juega disparo.
No es que soy un monito, no tengo ni un control. La guerra de represalias, y aquí voy a tomar una nota de Mario Saldaña que ha escrito en el diario El Comercio. Excesos a granel. Y justamente se refiere a ello. Vamos a contar rápidamente qué fue lo que sucedió. Es más, se los voy a contar desde el punto de vista de la propia denuncia constitucional. Fundamentos de hecho, dice la denuncia de Patricia Chirinos, que los señores Imelda Julia Tumialán Pinto, Antonio Humberto de la Asa, María Amabilia Zavala Valladares se desempeñan actualmente como miembros de la Junta Nacional de Justicia. Que con fecha está. Punto 3. Que en dichas competencias citadas en la referida ley no se observa prerrogativa alguna de la institución que la faculte a presionar a titulares de los poderes del Estado a emitir pronunciamientos, toda vez que por su propia función y ley orgánica la Junta Nacional de Justicia se debe a los principios de imparcialidad. Entonces tú dices, bueno, ya ok, ¿y de dónde sale todo este tema? Que con fecha 4 de julio de 2023 el programa Combatres y el diario Expreso revelaron que 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia habrían presionado al presidente del Poder Judicial a favor de emitir un pronunciamiento cuestionando la inhabilitación de la exfiscal Zoraida Ábalos, que de acuerdo con la nota periodística, una fuente dentro del Poder Judicial habría revelado a los mencionados medios de prensa que al menos 3 miembros de la Junta Nacional habrían intentado presionar al presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, etcétera, etcétera. Periodísticamente, si tú tienes un trascendido, claramente lo tienes que sacar. No hizo mal Combatres ni hizo mal Expreso. Pero de ahí que ese trascendido, ¿ok?, se convierte en una denuncia constitucional, o que el mismo trascendido lo acoja un ciudadano, lo manda vía correo electrónico a la fiscal de la Nación y la fiscal de la Nación lo acoge para presionar a 3 miembros de la Junta Nacional de Justicia que le están investigando. A mí me parecería que la que está presionando la Junta Nacional de Justicia es Patricia Benavides. Ahora, respecto de lo que se supone denuncia como trascendido, leo al señor Mario Saldaña hoy en su columna del diario El Comercio. A modo de ejemplo, él habla justamente sobre los excesos a granel. Dice, a modo de ejemplo, pondré el caso reciente de la denuncia constitucional presentada por la congresista Patricia Chirinos contra 3 miembros de la Junta por supuestamente haber intentado influir en el presidente del Poder Judicial para que éste, 1, lleve a cabo una reunión a pedido de miembros de la Corte Suprema y 2, asuma una postura crítica ante la inhabilitación impuesta por el Congreso contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos. Dicho sea de paso, la Junta Nacional de Justicia en su comunicado dice que esa presión nunca existió, no hubo una comunicación ni nada, pero continúa el trascendido. Repito, un trascendido periodístico lo cuenta, completamente válido, pero que ese trascendido se convierta en lo que el Ministerio Público llama una nota criminal para abrir una investigación, vaya, vaya, vaya. Parece que las metralletas no solamente están en el Congreso, sino también en el Ministerio Público con una Patricia Benavides nerviosa. Termino. Dice, el principal argumento fáctico de la denuncia refiere a una información periodística, entre comillas, que a su vez remite a una fuente anónima en el Poder Judicial que habría revelado la supuesta injerencia de los denunciados. Es decir, continúa Saldaña, el sustento es un rumor, un chisme. Lo más probable, hago la salvedad, porque con este Congreso nunca se sabe, lo que yo decía, es que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales desestime la denuncia. Lo siento, Mario, no creo. Y tú sabes también que tampoco, porque este Congreso de la República tiene mochasueldos, tiene viajeros que se hacen pagar los viajes por privados, como la propia Patricia Chirinos, que se ve a España a una feria, etcétera, etcétera, con el presidente de la comisión, perdón, un miembro de la Comisión justamente de Energía, que termina luego sacando una ley a favor de la empresa que los invitó a Barcelona, al show. Y todos viajan todos, con todo pagado. Claro, uno podría entender un viaje de gobierno a gobierno, de estado a estado. Congresistas, visitar el Congreso de otro país, etcétera. Pero empresas privadas y además ese afán por viajar. Termino. Dice, pero resulta que la congresista Chirinos tiene en su haber un rosario de denuncias similares, o mejor dicho, con resultados similares, el archivo, pero no todas han terminado en el archivo. Porque algunas cogen justamente a los niños, a los mochasueldos y a todos los demás intereses y la ignorancia y los intereses en el Congreso de la República, y finalmente esto se puede aprobar, porque repito, todo está enmarcado dentro de esa guerra de represalias que simplemente es una manifestación más de la mediocridad y el cacacenismo peruano, hoy en su máxima expresión en el Congreso y en el Ejecutivo. Dice,
Cambalache institucional, excesos a granel, derroche demagógico. No sé la verdad cuál es la respuesta, pero hay que decirlo claro y fuerte como lo hace también Mario en su columna. Y aquí esto nos lleva al último tema. Porque ¿quién tiene la llave, no, para salir de este sancochado, de este cambalache, de esta macana, como diría mi amigo Mario Albino Fantini? ¿Quién tiene la llave? Ahí está. Agrándale por favor la carita al presidente del Poder Judicial, es decir, al juez supremo Javier Arévalo. Bueno, él es el que se supone habría sentido la presión. Entonces, el señor Javier Arévalo no puede estar de viajecito en Trujillo diciendo poco claro, ¿no? Poco claro. No dice absolutamente nada. Dice, por ejemplo, al presidente del Poder Judicial no lo presiona nadie. Ya, esa es una opinión, viejo. Aquí se te está preguntando, ¿recibiste una llamada indebida? ¿Se te presionó efectivamente para que saques ese comunicado? Porque esto se presta pues a suposiciones. Es más, el diario Correo en la bajada dice, el presidente del Poder Judicial, juez Javier Arévalo Vela, descartó que haya recibido supuestas presiones para emitir su voto. Eso no fue lo que dijo Javier Arévalo. Y es el primero que debería justamente aclarar ese tema, o si no, que lo inviten al Congreso de la República. Patricia Chirinos debió haberle preguntado primero antes de justamente tirar esa metralla. Pero no es la primera vez, ¿no?, que dispara a diestra y siniestra. Entonces, Javier Arévalo, ayuda un poquito en este cambalache. Déjate no de querer jugar al duro, que nadie lo presiona. ¿Recibiste o no? Y si recibiste la presión, tú tendrías que denunciarlo abiertamente. Pero no entremos a este juego que además trae consecuencias como esta denuncia constitucional. ¿De qué estamos hablando, viejo? Te puede o no gustar la Junta Nacional de Justicia. Pasará el tiempo, tendrá finalmente que cambiar sus miembros. Ya no será vizcarrista, como dicen algunos, entrarán otros temas. Pero, o sea, no puede ser que hemos llegado que aquí todo se interpreta como me dé la gana. Aquí finalmente sumo los votos y hago la interpretación que me provoque. Y me tomo las represalias y las venganzas de lo que siempre he querido. No te importa el país, no tienes ni un plan, porque repito, no es cierto desde mi punto de vista que hay un plan armado para el copamiento de las instituciones, ni siquiera. Eso tendría pues que hablar de que efectivamente hay políticos con cabeza, hay sesos que están armando un plan. Nada de eso. Hay pura mediocridad, pura revancha. Esa es la verdad. En fin, cómo hay que perder tiempo en estos temas, ¿no? Y claro, si es que hablábamos del Congreso de la República, una congresista que dispara con metralleta, ¿no? Una denuncia mamarrachenta y finalmente una jugada en pared con la fiscal de la Nación para abrir una investigación y dejar como en stand-by a esos tres, ¿no? Uy, te tengo el pescuezo, tú que me estás investigando. ¿Respecto de qué? También de, como bien dice Saldaña, ¿no?, de un rumor, de un chisme, de una fuente. Porque, repito, si no es un rumor ni es un chisme, el que tiene la última palabra es el señor Javier Arévalo, presidente del Poder Judicial. Y aquí está jugando. Aquí está jugando Javier Arévalo. En fin, eso es el Congreso de la República. Y desde el Ejecutivo, ya nada me sorprende, ¿no? Ya nada me sorprende. ¿Qué pasó? Salió la cabeza de Salud Orellana, tenía el tema este con Ayonia. Yo no sé si es que finalmente ese tema, ¿no? Me parece que Salud también está hasta las patas de los caballos. Y le cortan la cabeza, inmediatamente nombran a la que no se renunció mientras justamente le interpelaban, la que había dicho que iba a terminar con el dengue en 15 días y al final, no sé, un desastre, se fue de viaje y Rosa Gutiérrez ha vuelto. Y esto habla obviamente, ¿no?, de la orfandad de cuadros que tiene el Ejecutivo y de que el Ejecutivo se zurra. El cinismo, ¿no?, de Otaro, la de Dina Boluarte, ya es una cosa de locos. Pero claro, uno diría, finalmente, ahí está. Repito, el costo es que en el 2026 cada vez la democracia va a estar más comprometida, cada vez va a haber más radicalismo. De eso no les quede absolutamente duda. Y vuelve finalmente Rosa Gutiérrez. Pero como tenemos ese afán cortesano, nunca falta él que le dice a la presidenta de Otaro, no te preocupes, yo me inmolo. Ha salido el ministro de Trabajo. ¿Tenemos la foto o tenemos algo? A ver, ponme el audio, por favor, del ministro de Trabajo, que se llama Fernando Varela. Ponlo. ¿Rosa Gutiérrez ha sido acusada de corrupción? No.
La doctora Rosa Gutiérrez no ha sido acusada de corrupción. Por eso marcamos la... El mal manejo de la... En este gobierno no se reciclan funcionarios, porque en el anterior gobierno lo que hacían era pensionar personas que eran tachadas de corruptos e ingresaban a los puestos claves del gobierno. En este caso no ha sido así. Dejemos trabajar a la doctora Rosa Gutiérrez. Es una apuesta por su gestión, es una apuesta para que ella tome las medidas que se requieren en la renovación que buscamos hacer en salud. Muy largo, viejo, muy largo para tener que escuchar, ¿no? No, yo sé que es el tema, pero el tema se puede cortar antes. No me lo tienes que poner a Fernando Varela hablando las estupideces que habla. Las estupideces que habla. Entonces, ¿cuál es el tema acá? O sea, aquí en este gobierno es tan mediocre y tan cacaceno que solamente basta no ser corrupto. Solamente basta no ser delincuente para que pueda ser nombrada en cualquier alto cargo de este gobierno. Esa es la medida. Y es que es cierto, esa parece ser la medida. Para muestra un botón, el video que saqué el día martes en la cual lo único que habla Dina Boluarte es de corrupción, corrupción. A mí me parece que si lo dice, de lo que mayor carece es de honestidad y el otro problema sería justamente la corrupción. Pero si Fernando Varela luego sale el ministro de Trabajo a decir que vuelven a traer a una probada ineficiente con la muerte de peruanos, así como Martín Vizcarra le nombran el tema a Rosa Gutiérrez igualito, muerte de peruanos a causa de su incapacidad en el Ministerio de Salud, y la nombren de Salud y quiere poner el pecho, ese es el ministro de Trabajo que tenemos, ese es el gobierno que tenemos. Coqui González con los deportes. Y no hizo más nada, ella no denunció, y es más... Ir a buscar... Primero hay una biografía muy importante de Eudócio Rabines, que ya la leí, alguien me la regaló. No me acuerdo el autor exactamente, pero la había leído incluso antes de este libro. Y claro, lo lógico fue, al estar leyendo y terminando este libro, y ponme la foto pues de Eudócio Rabines para que la gente sepa quién es. Además la historia es increíble porque el gran polemista, ¿no? Político, estuvo vinculado a la izquierda, al Partido Comunista, y finalmente luego reniega de eso y escribe ese gran libro, La Gran Estafa. Entonces yo decía, un libro te lleva otro libro. Lo primero que hice al comenzar a leer este libro es buscar La Gran Estafa en la biblioteca de la familia, no la pude encontrar. Llamo a 2, 3 librerías y me dicen que el libro está descontinuado y que... Ahí está la foto de Eudócio Rabines. Y que más bien me proponen conseguirlo de segunda, una librería que, olviden, no me falla nunca. Si no lo tiene, me lo manda a traer. Y si no lo tiene nuevo, lo tiene de segunda mano en perfecto estado. Así que estoy en esa finalmente de ver, pero la recomendación sería para la familia de Eudócio Rabines. Y además tengo entendido que Jaime Chincha es nieto de Eudócio Rabines. Sería una locura no hablar con quien tenga los derechos, si es la familia, no sé quién será la editorial, etcétera, y no aprovechar lo que es este libro, buenísimo, de Dumet, y además lo que serán 2 entregas más respecto de la vida de Eudócio Rabines, y no aprovechar, digamos, no recordarlo para también traer de vuelta esa obra, La Gran Estafa, y seguramente otros libros más, artículos que haya escrito Eudócio Rabines. Me parece que sería una pérdida de tiempo. Es más, yo lo estoy buscando como loco. Repito, habría que vincular ese tema. Así que la recomendación para el libro y, por supuesto, retomar la obra de Eudócio Rabines. Nos vamos, mi estimado José. Aquí la gente ya se quiere ir. Está que me mira, se está hablando tonterías este muchacho. Nos vemos el domingo. Chao, chao, gracias.